Apreciar el silencio. Cerrar los ojos. Reconocer el viento. Atender las campanas del mar. Escuchar la fuerza inigualable de la vida. Recogerse. Sentir quiénes somos. Conectar. 50 años de conservación. Parque Nacional de Timanfaya. Buenas tardes. Soy Pascual Gil Muñoz, el director conservador del Parque Nacional de Timanfaya. Desde hace unos años estamos observando el fenómeno de que hay una vuelta a la naturaleza por parte de los seres humanos. Yo creo que la naturaleza nos permite conectar con nosotros mismos, aunque sea de forma consciente o inconsciente. De ahí este vídeo que les hemos puesto de bienvenida. En los años 70, César Manrique y Juan Soto ya tuvieron esta visión y construyeron la Ruta de los Volcanes, cuya integración paisajística y respeto por el medio natural fue pionera. Este centro de visitantes en el que nos encontramos, construido en los años 90, también fue pionero en su integración. Nace del volcán y da valor al volcán. En la celebración del 50 aniversario del Parque Nacional, queremos destacar que el ser humano y la naturaleza pueden convivir en armonía. Y esta construcción en la que estamos es un gran ejemplo de ello. Por ello, aprovechando la Semana de la Arquitectura entre el Colegio de Ingenieros y el Parque Nacional, hemos organizado estas jornadas. No me voy a extender porque no soy solo el anfitrión, así que sin más voy a dar paso a Alberto Lasso, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote, para que nos presente al protagonista de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Agradecer a Pascual Gil y a todos los integrantes del Parque Nacional por esa demostración de ilusión que permite que ese espacio tan singular se siga manteniendo. Y eso hay que agradecer, digamos, con la pasión que lo hace. Estamos en una Semana de la Arquitectura que su lema era Actuaciones en el Paisaje. Y uno de los vertebradores, tenemos la economía circular, la sostenibilidad, ciudades sostenibles, cómo recuperamos el plástico para ser más, digamos, naturales. Y recordando un poco de cuando uno estaba estudiando, pues la figura de Julio Cano Lasso era una figura, digamos, sensible y acorde un poco con la naturaleza y con ciertos criterios de sostenibilidad. Entonces yo quería recordar, antes de presentar pues al conferenciante, 5 citas de Julio Cano Lasso en homenaje, digamos, a este arquitecto que es medalla de oro de arquitectura española. La primera hablaba de los detalles humildes. La relación entre arquitectura y naturaleza, a su nivel más cotidiano y humilde, se manifiesta en la acción de los agentes naturales sobre los materiales de construcción. Este es un aspecto muy importante de la arquitectura, el comportamiento de los materiales al paso del tiempo, su envejecimiento. La segunda cita habla de su ideal humanístico y el retorno, digamos, al paraíso. Él dice: yo quisiera que el nivel de una civilización fuera medido por sus valores espirituales y éticos, que ciertamente requieren un soporte económico, por su armonía con la naturaleza, por su capacidad de crear ambientes gratos y, en fin, por una sensibilidad de trato hacia todo lo que habita en la tierra. La tercera cita nos dice: atención a la relación con el entorno. La arquitectura nunca es un hecho aislado, aunque esté en pleno desierto. La cuarta, colaboración con la naturaleza. El arquitecto ha de ser sensible colaborador de la naturaleza. Mi consejo es actuar siempre a favor de la naturaleza, nunca contra ella.
Y por último, la quinta, la arquitectura es un arte que ha de tener un soplo de poesía. Estas 5 citas resumen un poco una visión que puede tener, digamos, un arquitecto o un estudiante de arquitectura sobre la figura de Julio Cano Lasso. Nos acompaña Alfonso Cano Pintos, hijo de Julio, y coautor del Centro de Interpretación y Visitantes de Mancha Blanca. Yo le daría la bienvenida. Él es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y cuenta, digamos, con una experiencia y unos premios en el estudio Cano Lasso, que él mismo pues, le va a explicar en esta conferencia. Así que le damos la bienvenida. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias, decano, por la presentación. También agradecer a los que nos siguen por streaming. Han pasado más de 30 años, un poco más de 30 años, desde que estábamos por aquí correteando, moviendo piedras, subidos en los bulldozers, recomponiendo la huella que habíamos dejado en la colada de lava después de hacer el edificio. Quiero tener un recuerdo, o sea, esto es un recuerdo nostálgico de un pasado que ya se fue, ¿no? Y quiero acordarme de las personas que participaron. Entonces, yo qué sé, me acuerdo del jefe de obra, de Pablo, del encargado, de Agapito, que nos invitaba a su queso que producía él y a su propio vino. A los representantes de la empresa, que era Orinsa, que eran, quiero recordar, Marcelo Armas y Javier Escribano, con los que jugábamos al futbito. Entonces, tuvimos aquí una relación muy agradable y entonces han pasado muchos años y nos volvemos a encontrar aquí con la isla y con este edificio. Se han juntado en estas fechas el 50 aniversario del Parque Nacional con el centenario del nacimiento de mi padre, Julio Cano Lasso. Razón de ello, nos llamó Alberto y nos propuso que que diéramos una charla en la que el hilo fundamental, el hilo conductor, fuera la relación entre la arquitectura y el paisaje y habláramos tanto de la obra, diéramos algunas pinceladas de la obra de mi padre, como del propio edificio en el que estamos y también a lo mejor de cómo eso había influido en nuestro desarrollo de nuestra propia carrera, en nuestro desarrollo posterior, ¿no? Nos invitó y no penséis que ha sido esta amable invitación porque fuéramos primos, sino no tenemos nada que ver, aunque coincidamos el apellido. Con motivo del centenario, hubo una serie de actos, exposiciones, conferencias acerca de la obra de nuestro padre y de ella quiero recoger un fragmento de lo que dijo William Curtis, que es un prestigioso, no sé si esto, perdón, un prestigioso crítico de arquitectura, dijo, William Curtis decía que Julio Cano Lasso es uno de los arquitectos más importantes de un momento muy interesante del panorama arquitectónico español y lo distingue de los demás por cómo responde al clima, al paisaje y a las tradiciones constructivas del lugar. Yo creo que con esta pequeña frase nos estamos poniendo ya en buena disposición para cumplir el objetivo de lo que nos decía Alberto, ¿no? Es decir, que la preocupación de mi padre sobre esa adecuación al paisaje, al clima, a las condiciones constructivas tradicionales del lugar, nos ponen en una buena disposición para desarrollar el tema que hoy nos corresponde.
Con motivo del centenario, lo que era antes el Ministerio de Fomento editó una monografía titulada Naturalezas, en la que se recogía, además de las obras, de las principales obras, de dibujos, de textos, el pensamiento de mi padre, unos artículos en los que repasaba la vigencia de su pensamiento y de su obra, realizados por importantes arquitectos, tanto españoles como extranjeros. La relación entre el paisaje y la arquitectura es una cuestión fundamental, un eje fundamental en el pensamiento de mi padre, ¿no? Es decir, el entendimiento de cómo interactúan todos los elementos formando una unidad. Y de esto, en el ensayo que hizo Pep Llinàs en el libro que he mencionado, en Naturalezas, dice: Julio Cano Lasso establece una interesante relación entre los... Se establece una interesante relación entre los proyectos de Julio Cano Lasso y sus dibujos de ciudades, en los que la naturaleza y la acción del hombre se acompasan con el paso del tiempo y forman unidades indivisibles. Vemos aquí cómo la vegetación de las huertas que hay al pie de la Catedral de Santiago, las edificaciones más menudas y los edificios más importantes, como el Palacio de Rajoy, se suman a la catedral y forman como una unidad indivisible, ¿no? Entonces, este es un dibujo que realizó mi padre, está vista infinidad de veces. Estaba preocupado por la posible desaparición de las huertas y del arbolado que había al pie de la ciudad, que le parecían que era absolutamente fundamental en la composición urbana. Hay un texto de Menéndez Pidal que me parece muy interesante, que habla que el río Tajo devaneaba sus meandros por las tierras de arcilla de la Sagra, hasta que un momento dado mordió el lecho más rocoso de las estribaciones de la serranía de Toledo, de los montes de Toledo, y entonces ya quedó atrapado en esa situación, y año tras año, milenios, fue lavando, fue desgastando la roca hasta formar un profundo tajo de 90 metros de profundidad. Ese tajo que es el que da nombre al río. En este dibujo mi padre dibuja la parte de los cigarrales, que es la vegetación proveniente, relativa a los montes de Toledo, el color de las encinas, de los olivos, la zona de huertas y la tierra rojiza de arcilla de la Sagra, y dibuja la ciudad como construida con arcilla y trazada las estrechas calles, las profundas y estrechas calles, como trazadas con buril, ¿no? Entiende como que arquitectura, ciudad y naturaleza son una misma cosa, pertenecen a un mismo objeto de estudio. Quizá de los proyectos de mi padre que tienen una relación más intensa con este edificio en el que estamos es la Universidad Laboral de Almería. La Universidad Laboral de Almería está en unas condiciones paisajísticas extremas, como este edificio, al estar en el desierto de Almería, un clima hostil y con gran potencia evocadora. Volviendo al libro Naturalezas, el crítico finlandés Juhani Palasmaa dice que destaca en su ensayo que la obra de Julio Cano Lasso es de gran modernidad, pero con raíces profundas y tremendamente intemporal. En este edificio podemos ver un sistema de 4 ejes que se cruzan en una plaza. Es un edificio fortaleza, cerrado al exterior, a los vientos cargados de arena del desierto de Almería, lleno de perforaciones de patios a los que se vuelca la vida, y
que creo que tiene unas reminiscencias casi fenicias, o su trazado es hipodámico, es como el trazado de las ciudades hipodámicas, con las que están el mismo sistema con el que están construidas muchas ciudades españolas en América Latina. Juan Navarro Valdebec, cuando también en el ensayo que hace en el libro Naturalezas, dice: recuerda la fuerte impresión que le causó la primera vez que visitó la Universidad Laboral de Almería. Se debió a la gran fluidez y naturalidad en el lenguaje arquitectónico empleado y a la riqueza de las experiencias espaciales conseguidas. Todo ello a pesar de la austeridad evidente de los medios constructivos y económicos destinados a la construcción. Aunque no lo consideraba una merma, sino todo lo contrario. Ese rigor ascético había servido para acentuar las virtudes. Vemos el espacio de relación, la plaza central sobre la que gravita y gira toda la construcción de la Universidad Laboral. Con el mismo programa que la Universidad Laboral es del año, no sé si es 70 o 71. 3 años después, en el 74, desarrolla otro programa, exactamente el mismo programa, pero en una localización completamente distinta, en Orense. El mismo programa tiene 2 respuestas arquitectónicas absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque están en relación con el paisaje y con la tradición del lugar. En este caso, el plano está orientado como estaban orientados los planos antiguos, con el sur hacia arriba, que es hacia donde mira la edificación. La Universidad Laboral está en el borde de un crecimiento de la ciudad que queda en esta parte de abajo, y la parcela tenía en su parte sur una zona boscosa y en esta parte una gran prominencia de roca. Entonces, toda la edificación se dispone y se coloca en función de esas condiciones paisajísticas. En un libro publicado por mi padre, que es La ciudad y su paisaje, hay unos dibujos de la Plaza de la Quintana de Santiago, en el que el monasterio de San Pelayo aparece dibujados unos potentes muros con las ventanas, esas ventanas con esas rejas tan potentes, y lo titula Aquellos muros de piedra. Cuando hace la Universidad Laboral de Orense, a la zona que da la ciudad opone unos muros potentes en referencia a esos de San Pelayo, mientras que la parte que da hacia el sur se abre con galerías, reinterpretando la tradición gallega. Las galerías funcionan como un colchón climático, produciendo el efecto invernadero, abriéndolas producen ventilación. Entonces, para un clima lluvioso y frío en algunos momentos, es una solución perfecta que con un no gasto energético consigue un confort en su interior. Y luego, a diferencia que el de Almería, que la zona de relación era una plaza exterior en la que había zonas en las que se puede uno proteger del sol. En este edificio de Orense los espacios de relación son interiores, pero tiene una gran preocupación por el tratamiento de la luz natural y la relación entre el interior y el exterior de la edificación. Aquí vemos ahora comparados a unas escalas semejantes los 2 edificios. Uno es de tradición clásica, basado en unos ejes claros, una edificación dependiente de la iluminación por medio de patios, de la privacidad por medio de patios, mientras que el otro es más orgánico, pertenece a una tipología más nórdica en el que la arquitectura se abre con más naturalidad al paisaje. En la solución de Almería el paisaje es muy agreste, del cual hay que defenderse,
mientras que en Orense el paisaje se puede disfrutar siempre que uno esté como protegido dentro de ese impermeable que son las galerías. Este otro proyecto, que es un poco anterior a los otros dos, es de finales de los 60, es, del 67 puede ser, es el centro de comunicaciones vía satélite que está cerca de Madrid, en Buitrago de Lozoya. Está construido cuando el programa Apolo, para poder seguir las naves que iban a la Luna, tenían un centro en Estados Unidos, este en España y otro que no sé si estaba en Australia o Nueva Zelanda. Entonces, el encargo era de un edificio, bueno, fue un concurso que ganó, que era un edificio en el que era la tecnología más punta del momento, ¿no? Entonces, la duda era, a una tecnología punta que había que alojar dentro de un contenedor, ese contenedor lo hacemos tecnológico. Entonces, ahí, ante eso, mi padre dijo, la tecnología que podemos aplicar en la construcción ahora mismo en España está muy, muy lejos de la tecnología que va a alojar el edificio. Por lo cual es mejor que el edificio hunda sus raíces en el lugar en el que está sentado y la conexión con el espacio y con tal se produzca en los medios que realmente sí son tecnológicos, que son las antenas y los equipos que estaban dentro de la edificación, ¿no? Entonces está construido con la misma tierra del lugar, todo está construido en ladrillo y se comporta un poco como una fortaleza, ¿no? Se cierra al exterior casi como una fortaleza. Mostrando luego elementos de una gran potencia. Esta es la sala, la sala más importante, la de control de la navegación, y en los otros espacios son espacios servidores en los que están los equipos y demás salas. De esto en el ensayo que hace el profesor de la Universidad de Sevilla, perdón que encuentre el texto. Sí, el profesor de la Universidad de Sevilla, Ángel Martínez García Posada, titula su ensayo Figuración y abstracción en la materia. Yo creo que está muy bien tirado ese título con respecto a lo que está proponiendo este edificio, ¿no? Es un juego volumétrico en el que cada función o cada elemento se diferencia de los demás, generando una escala adecuada al lugar en el que está sentado y con una gran fuerza expresiva. Para mi padre los dibujos eran un sistema de pensamiento, es decir, que un método absolutamente de preguntarse y obtener respuestas que van muchas veces mucho más allá de lo que uno se está planteando, ¿no? El dibujo tiene la capacidad de contestarnos cosas que uno no ha preguntado, ¿no? Entonces, cualquier proyecto lo dibujaba infinidad de veces, probaba un material, probaba otro, iba descubriendo cosas, iba adaptando su concreción en función de esas experiencias. Vemos como el edificio es casi una fortaleza, una atalaya dispuesta en el paisaje. Es decir, la relación, en estos casos, la relación con el paisaje es como un elemento que pertenece al lugar por su materia, pero que no quiere modificar el paisaje natural, sino simplemente quiere insertarse en él, ¿no? Vemos como esto es el mismo monte que podía haber antes de hacer el edificio, el mismo tipo de vegetación sigue conservándose ahí. Luego tiene, como veíamos también en Almería, un patio central, que es el espacio de relación, en el que, alrededor del cual se producen todas las circulaciones. Claro,
cuando propone que el edificio quiere que sea del material del lugar, lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Todo el edificio es de ladrillo. Suelos, paredes, muros de contención, techos, cubiertas, pavimentos. Vemos en esta imagen, ¿no?, como incluso los estanques. Y luego solamente en la zona que había de residencia, la escala es más menuda, o sea, ya no es un edificio tan vigoroso, es un edificio que tiene más vibración y lo acompaña con una cierta vegetación, con un cierto jardín, ¿no?, con un jardín, como humanizando el espacio que es de carácter más doméstico. Luego pasamos a ver ahora su casa estudio en la Florida. Hacia el exterior coloca un muro ciego, esta es su expresión a la calle, un muro ciego que solamente tiene una ventana que da un espacio que es también exterior. Entre la casa y el exterior interpone una serie de celosías y tapias. Y luego en la parte del jardín, no sé lo que ha pasado, esta imagen se ha cortado, era más amplia. En la parte del jardín la vegetación se aproxima, la arquitectura es como que da un paso atrás y convierte al jardín en absoluta protagonista. Lo que se pretende en esta casa es habitar un jardín, que la casa casi que desaparezca, quiere como borrar la casa y esta es una foto que luego con el paso del tiempo el jardín abruma más la casa y casi no se ve nada de casa, solo es jardín. A mí esta foto me gusta mucho porque tiene este elemento en el que vemos que es una casa, un edificio en el que vemos una ventana. Y lo que vemos por la ventana no es un espacio interior, que era lo que correspondía, sino que volvemos a ver otro jardín. Es decir, que la idea de que la casa quiere que sea un jardín lo lleva como otra vez hasta sus últimas consecuencias. Y si vemos este espacio desde dentro, vuelve a tener el jardín que lo domina todo, ¿no? Esta es una casa que pretende ser viva, no solo porque evoluciona en el tiempo desde una primera época, una segunda época y otra tercera época, sino por cómo el paso del tiempo activa y mejora y colabora con la arquitectura, un poco en relación con una de las frases que ha dicho antes Alberto. Para esto hay una cita también de Francesco Venezia que yo creo que está muy bien, que dice: calificaba como un valor muy positivo en la obra de Julio Canolaso la acción poética del tiempo. Es decir, hay que colaborar con la naturaleza para conseguir que la naturaleza nos responda con creces, Bueno, y luego, para seguir con el reto que nos había puesto Alberto, de decir qué relación puede haber entre este edificio y la obra de mi padre, de Julio Canolaso, pues no sé, ahora empezamos con el recorrido por el edificio. Esto es una foto en la Sierra de Madrid, soy yo con mi padre. Y aquí entonces empieza la aventura de Lanzarote. Fue un concurso de finales de los 80 en el que el lugar era impresionante, con una fuerza expresiva tremenda. No sé si exactamente esta foto es del lugar, pero bueno, era ese mar de lava encrespado en el cual era un reto absoluto para nosotros. Bueno, los autores del proyecto pues son Miriam Abarca, Benjamín Cano, Jorge Corella, Eduardo Cosín, Paco Fariña y yo mismo. Que éramos un grupo de amigos, de compañeros, muy jovencitos, que tuvimos la suerte de participar en el concurso, de apostar fuerte y ganarlo, ¿no?
Desde el principio creíamos que cuando empezamos, que este era un ejercicio, un proyecto en el que había que proponer una relación muy, muy potente entre el paisaje y la arquitectura, entre el blanco y lo negro, como en este cuadro de Franz Kline, ¿no? En el que pugnan y luchan los trazos, los potentes trazos blancos con los negros. En las bases del concurso avisaba o prevenía contra la posible contaminación visual que podía significar el edificio y casi parecía sugerir que el edificio debía ser enterrado, un poco como algunas actuaciones de César Manrique en las cuales la edificación casi se diluye. Lo estuvimos pensando y nos parecía que no debíamos considerar a la arquitectura como un contaminante visual, sino que creíamos que la arquitectura debería de colaborar con el paisaje y enriquecerse mutuamente, que el paisaje saliera reforzado y saliera potenciado por la introducción de la arquitectura y que la arquitectura dependiera de ese paisaje en el que está. Hicimos esta apuesta fuerte en el concurso, estaba, creo recordar, que Said de Oiza en el jurado y, gracias a Dios, obtuvimos el primer premio. En las ideas del concurso eran, por una parte, el que debía tener una cierta visibilidad lo que estábamos construyendo, y luego hay un problema de una topografía extraordinaria en la que se proponía. O sea, la maqueta coincide con el solar que proporcionaban para el concurso. Las diferencias de cotas son muy grandes y entonces aquí estaba el problema de cómo calibrar el edificio en cuanto a su altura altimétrica para conseguir que quedara en unas partes abrumado por la lava, por el encrespado mar de lava, por el mal país, y en otras partes que emergiera. Y que esa situación aprovechara lugares especiales como para generar unos miradores arriba y abajo y demás. Entonces, esta maqueta, digamos, nos sirvió para poder calibrar y disponer los volúmenes. Por otra parte, era una arquitectura que tenía que estar integrada en el paisaje. Hacíamos este plano y en este plano utilizamos los croquis que habíamos desarrollado para construir el mar de lava alrededor de la edificación. En la edificación tomamos algunas decisiones que eran disolver de una manera orgánica el programa de aparcamiento, el activar unos sistemas, unos mecanismos de acceso, que son fundamentalmente como la trompa larga esta, aunque luego tiene otras salidas de diferente carácter. Diferenciar claramente el programa entre las partes, digamos, más privadas y las partes públicas. Diferenciarlos, encapsular y diferenciar los usos, diferenciar los diferenciados usos del programa, como la sala en la que estamos, que está contenida dentro de un rectángulo perfecto, las zonas de oficinas y librería que pertenecen a este otro volumen, la zona de usos múltiples todos se relacionan con el exterior, con un patio. En este mecanismo de entrada se colocaba como un aljibe en el que se recogía el agua, y luego todo el edificio, los aseos, y luego la parte correspondiente a las exposiciones se fractura, se rompe y se le hace un borde difuso. Se busca romper su borde para que el excesivo tamaño que tiene el elemento se pueda leer desde fuera y desde dentro como espacios, como una fragmentación de espacios enlazados que tengan la superficie que se requería, pero que no supusieran una lectura de espacio que nos parecía que estaba muy alejado de lo que en la isla tradicionalmente se manejaba, ¿no? Ganamos el concurso y entonces empezó el momento de investigación. Nos vinimos aquí a Lanzarote y empezamos a investigar, a indagar, a descubrir escala y tamaño de la edificación, tapias que esconden cosas,
textura de los muros, sistemas de construcción tradicionales. Estuvimos con los personajes, los conocimos, nos contaron, tuvimos vivencias con ellos. Creo recordar que se llamaba Abreu, que era el último constructor de molinas de viento, como él decía, de la isla. Nos enseñó sus plantillas, las plantillas con las que había que hacer. Nos decía que las molinas no podían tener nada de hierro, que era solamente ensamblaje de madera. Sus sistemas de ensamblaje los tenía todos ahí perfectamente con las plantillas. Demás, estuvimos con él momentos muy bien, aprendimos un montón y yo qué sé, incluso nos tomamos alguna copa de vino y más con él. Al final, la conclusión es que la arquitectura de Lanzarote se define por la naturalidad, ¿no? Es decir, vemos como que aquí, compositivamente, el elemento se escalona con libertad, los huecos son pequeños, está bastante cerrado al exterior, los interiores son frescos porque están un poco en penumbra. Incluso en Teguise había un palacio en el que los techos estaban construidos con madera y lava volcánica, o sea, techos negros, techos oscuros. Siempre hay filtros entre el interior y el exterior, no hay una relación muy clara. Las ventanas son de madera, solamente tienen una pequeña porción de vidrio, sirven para ventilar, casi para la iluminación es una cuestión que hay que controlar, es como una diafragma que hay que abrir y cerrar para no pasarse. Y bueno, entonces empezamos con el proyecto, este era el lugar, cuantificamos perfectamente las cotas altimétricas del mismo y la solución que desarrollamos en el proyecto se parece mucho a la del concurso, salvo que bueno, la estructura inicial dentro de la sala había muchos pilares que nos ayudaban al entendimiento fragmentado del espacio y que en esta solución pues, liberamos para que el uso pudiese ser más flexible. Estos alzados y secciones eran muy importantes para poder calibrar el grado de flotabilidad de la edificación y cuanto, por ejemplo, el salón de actos queríamos que emergiera pues, muy ligera, siendo un gran volumen, que emergiera ligeramente, pero adaptándose a la topografía real del lugar, poder encontrar la oportunidad de tener luego un lugar en el que poder salir y estar por encima de la lava en el cual poder generar un mirador. En este está bueno, también elaborado el mecanismo, vamos, la manera de entrar, de llamar, que luego bueno, ahora lo veremos. Más con las secciones se hizo un corte en la colada de lava del volcán, llegando a su sustrato anterior a la erupción del siglo XVIII, en el cual se puede ver la estratigrafía, o no, la estratigrafía en este caso no, la composición completa de la colada. Y entonces, bueno, empezamos con el edificio, a construir el edificio. Queríamos que los elementos, al no tener ninguna referencia escalar, no se sabe si son grandes o pequeños, y que adquirieran una independencia entre ellos y estuviesen como flotando en este encrespado mar de lava. Cuando estábamos en la situación que se empezaba a construir el edificio, empezó a haber en la prensa una contestación importante porque el edificio tenía presencia. Entonces ahí tuvimos un momento un poco de complicado y tuvimos la gran suerte que César Manrique vino a ver el edificio. Luego no lo vimos nosotros, nos lo contó el jefe de obra, que lo estuvo viendo, y la Fundación hizo una nota de prensa o escribió un artículo defendiendo la oportunidad de la obra. Entonces tuvimos, gracias al apoyo de César, conseguimos que el proyecto no pudiera llegar a embarrancar, ¿no? Es decir, que nos dio ese apoyo, nos dio el aval y pudimos seguir adelante. Los bloques de edificación se separan unos de otros, interponen tapias. Nos parecía muy importante lo que se está viendo aquí,
que la lava se mete entre los distintos cuerpos de edificación y la hace que parezcan independientes, que los bloques flotan y son, bueno, son difíciles de interpretar desde fuera. El mecanismo de entrada en el que hay un gran muro blanco que sale a recibir al visitante con el rótulo del parque y una marquesina que sale como protección para proteger. Esta marquesina, que ahora no existe, nos parece que era un elemento interesante y importante, ¿no? Porque en esta marquesina se va produciendo una acomodación del ojo, de la vista, desde la luz intensa del exterior, normalmente una luz muy, muy intensa aquí en Lanzarote, a estos interiores que se busca que tengan una cierta penumbra como confort visual y climático. Entonces, este elemento calado que produce estos puntos de luz nos van acomodando en ese tránsito según vamos descendiendo y metiéndonos en la profundidad de la lava hacia el edificio. Esta es una vista extraña en la que se ve casi todo el edificio. Para hacerla hay que subirse a un promontorio que está allá al lado. No es una vista que habitualmente se vea, pero queríamos también enseñar cómo el edificio se comporta de una manera global, ¿no? Y luego estas otras imágenes en las que los elementos flotan en este encrespado mar de lava como elementos abstractos, independientes. Vemos unos cuantos de ellos, ¿no? La lava está por delante, la lava está por detrás, la lava está arriba. Las cubiertas son de lava, que hace que en una vista aérea el edificio solamente muestra los bordes blancos del borde de la edificación, ¿no? Es decir, que es, digamos, como muy poco invasivo en su presencia. Luego hicimos un catálogo de encuentros entre el edificio y el mar de lava y el Malpaís. En este caso sacábamos los muros que forman el patio que da un ventanal que hay ahí, generando la ilusión de que la colada de lava había tapado una edificación anterior. Incluso la lava presiona y hace que parezca que este ventanal está como en riesgo porque el avance de la lava va a acabar entrando en el edificio. Los interiores van a techos oscuros de corcho. Había un doble recorrido entre la entrada y uno de salida por la tienda para introducir la luz en el interior, que es un espacio de mucha dimensión en planta. Se hacían lo que llamamos fanales de luz, que permiten una entrada de luz como más controlada. Y luego la salida hacia los miradores. Se produce una compleja relación entre estructura, muros y cerramientos, en las cuales yo creo que está muy elaborado y produce esta situación como muy dinámica y yo creo que muy interesante. El mirador, construido a base de chapones, aprovechando la oportunidad de asomarse y ver el siguiente valle. Se acompaña con un brazo de lava que casi entra en el edificio. El pavimento interior del edificio sobresale más que la lava que entra. Se produce una interacción entre los elementos exteriores y los interiores. Los chapones. Cuando estuvimos en el proceso de investigación previa, también estuvimos en el puerto con unos caldereros que luego fueron los que construyeron el rodamiento de bronce que sirve para que esta puerta funcione.
que eran los que arreglaban, yo qué sé, las juntas de los motores de la hélice, que está construido de una manera semejante. Bueno, aprovechamos las oportunidades que nos permitía la variación topográfica para tener estos miradores elevados. Dentro siempre había una referencia al exterior, aunque no se viera, vemos avanzar siempre lava por algún sitio, aunque estamos en un horizonte que está cortado con un muro blanco. Las circulaciones tienden a acabar en el infinito, vamos en el infinito saliéndose del edificio. Se hace un juego en el que los elementos sustentantes y paredes no llegan a tocar el suelo, la alfombra de madera se mete debajo de ellos, los suelos son de lo tradicional que se hace aquí, de pino de Riga, de Honduras. Elementos de pedrería exterior se meten dentro del edificio para conseguir esa disolución entre interior y exterior. Bueno, aquí se me ha pasado, perdón. Lo que decíamos antes del corte de la colada del volcán para llegar hasta el sustrato anterior, que construye este espacio, como esta cueva inferior, en la que la escalera está construida tallada en la propia piedra, o casi tallada en la piedra. Y luego la parte doméstica, la parte de viviendas de guardas, o ya no me acuerdo bien de qué eran, tenía pues su pequeño patio en el que pensábamos que debería haber vegetación y unas pérgolas en las que confiábamos que la bugambilla que está ahí plantada las cubriera y hiciera que el espacio fuera más humano, más doméstico. Pero estas zonas hacia el exterior se manifiestan de una manera abstracta y no dejan ver su función más doméstica. Materiales muy pocos, muy naturales y con muy poca transformación. Los aceros naturales, la madera de pino de Riga, las barandillas de acero y madera, los elementos, lo que antes decíamos, las luces incluidas que para que no existiera otro elemento más, ¿no? El elemento de que los muros no llegan a apoyar, que la madera pasa, o detalles de esto del tirador de acero sujeto en la puerta de vidrio. Acabamos el edificio y tuvo una acogida excelente en la crítica. Fue publicado en las revistas más importantes. Esto llegó a ser portada de la revista japonesa Masu. Fue seleccionado para la Bienal Española de Arquitectura. Obtuvo el premio Camuñas. O sea, digamos, es un edificio en el que consiguió rápidamente un reconocimiento. Bueno, y entonces ahora pasamos como a la tercera parte, que ahora, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Mucho, más de una hora. No, vamos bien. ¿Qué influencia ha podido tener la obra de nuestro padre y este edificio también en parte de la arquitectura que hemos desarrollado ya dentro de Estudio Canolaso, no con el grupo de amigos que hicimos el proyecto? Y voy a empezar entonces ahora. El paisaje hay que entenderlo de una manera un poco diferente. El paisaje ya no es un elemento natural, sino que aquí pasa a ser un paisaje urbano. El paisaje que hemos visto que aquí es un paisaje impresionante por su cualidad. En este caso el paisaje es todo lo contrario, es negativo. Era la actuación, el ayuntamiento decide trasladar la sede de la empresa municipal de transportes a un barrio en el que estaba degradado y que tenía problemas de delincuencia, drogadicción y no sé qué, que era una zona industrial abandonada. Entonces, la primera cosa que hace para rehabilitar el lugar es introducir un elemento, una dotación pública que sea capaz de regenerar
de producir una recirculación de los tejidos para que esos tejidos de una manera natural se sanen, ¿no? Entonces, en este barrio deciden colocar el edificio que es un concurso, al lado de un viaducto. Claro, en la ciudad se producen tensiones entre cuando uno va a ocupar un lugar, encuentra que el lugar está afectado por muchas tensiones que lo rodean, ¿no? Entonces, estas tensiones se expresan con mucha claridad en esta instalación de Marina Abramovich y Ulay, en el que el evento consistía en que los visitantes del este tenían que pasar entre los dos artistas, ¿no? Para que percibieran cuáles las tensiones que se producen en el espacio, ¿no? Entonces, aquí nosotros identificábamos que construir al lado de este viaducto, el viaducto producía como un elemento de peso que comprimía el espacio y que generaba unas visiones de carácter oblicuo y cruzado que nos parecía que era por donde teníamos que desarrollar la propuesta, ¿no? Entonces desarrollamos esta propuesta en la que tenemos el peso del viaducto, creíamos que el espacio debería continuarse entre el jardín de un lado, el edificio de la nueva sede no debía ser un obstáculo para esta transición entre los jardines de este lado y los jardines de este otro, generando una continuidad y no dejando el edificio nunca en una situación por debajo del viaducto. Entonces era hacer un edificio elevado. ¿Cómo se hace un edificio elevado? ¿Cómo se hace un edificio que queremos que flote, que esté tal? Entonces vivimos experiencias, yo que sé, Oteiza, el monumento a Batlle o Chillida. Pensábamos que la estrategia de Chillida era muy útil, que era a base de vaciar algunos elementos de peso y a base de que el apoyo no fuera simétrico y centrado, no tuviera una simetría, ¿no? Ese desequilibrio produce sensación de flotabilidad, ¿no? Entonces, hicimos tanteos, muchas maquetas de tanteo, hasta llegar a esta maqueta conceptual de cómo queríamos que fuera el edificio. Un bloque más pequeño, cerrado hacia el lado del viaducto, y un bloque elevado al otro lado y protegido del ruido del viaducto. Para eso había que construir una macroestructura. Son vigas de acero de 90 metros de largo y un canto de 5 metros o 3,5 y 5 metros en los extremos, en los voladizos. Entonces, esto se construía, venía todo prefabricado, se construía en el suelo, se apoyaba encima de los bloques de comunicación de hormigón y escaleras. La colocación debía ser absolutamente precisa sobre unos apoyos de neopreno. Vemos aquí la viga gigantesca de los 90 metros de largo, y son 2 vigas, y a partir de aquí en el suelo se iban realizando los forjados, y una vez que estaba realizado se colgaba de los forjados que estaban más arriba. La gente llegaba todo perfectamente mecanizado, lo montaba en el suelo y lo levantaba con tirantes. En lugar de toda la estructura no tiene pilares, solamente está colgado de dobles tirantes de acero. Luego el edificio se carena con una religa de chapa metálica, y la zona más de oficinas está cristalada con estos parasoles, creando estas profundidades y tal, un poco en la estela de lo que proponía la escultura de Chillida, ¿no? Quedando el edificio completamente levantado del suelo. Vemos el elemento que forma la fachada, esta religa metálica. Entre los dos edificios se proponía una escalera de carácter así más escultórico, en este color rojo, con estos detalles, y este era el espacio en el que luego la empresa municipal de transportes lo utiliza para los eventos, para presentar nuevos autobuses y demás, y toda la zona de trabajo se produce por encima del nivel del viaducto, sin quedar afectado por él.
Este otro edificio que está en una situación ya mejor en la Feria del Campo, en la Casa de Campo de Madrid, en una posición dominante que tiene unas vistas excelentes de la Cornisa de Madrid con el Palacio Real y la Catedral de la Almudena, el Viaducto, San Andrés. El edificio queríamos que no se viera desde la cornisa, entonces es un espacio multiusos, un palacio de deportes, sala de eventos y exposiciones. Entonces aquí utilizamos esta de encajarlo en el terreno. Había un antiguo graderío hecho por Francisco de Asís Cabrero para la Feria del Campo, en el que le dábamos continuidad en el graderío interior, y el edificio levanta escasamente 8 o 9 metros del suelo de este, y del otro pues 5 o 6 metros, ¿no? Era un ejercicio en el que generábamos una serie de pieles sucesivas para conseguir el control climático. El aire acondicionado, antes de expulsarlo fuera, se metía en esta cámara entre vidrios y se presurizaba. Se dejaba escapar poco a poco, servía como colchón, y el edificio se comportaba pues como una especie de juego de piezas que tiene, hay una zona que tiene religa metálica por delante, otra zona que los vidrios son translúcidos, y la parte que da norte los vidrios son transparentes. Entonces, todavía durante la construcción. Bueno, podría hablar mucho de la geometría del cuadrado, del círculo dentro del cuadrado, dentro del círculo, pero yo creo que vamos a aligerar un poco. Es un edificio que tiene que ser tanto para deportes como para ferias y otros eventos, por lo cual tiene que todo su graderío es retráctil, se puede tal, y genera un gran espacio, hay que generar un gran espacio interior, ¿no? Vemos como una configuración deportiva. Aquí el problema es cómo construir una gran estructura de, me parece que eran 120 por 110 metros de diámetro, ¿no? Entonces la cuestión es que funcione por forma. Es como una especie de rueda de bicicleta en el cual los tirantes trabajan una gran tensión, y se consigue pues con una cantidad de hierro bastante reducida conseguir este espacio absolutamente diáfano en el interior. Estas fotos que creo que son muy, muy interesantes de cuál es el proceso constructivo, que también tiene una historia bastante larga, que es tal, pero que creo que no es el caso contar. Momentos de la construcción y cómo quedaba el edificio acabado desde la zona en la que se asentaba en una vaguada, desde la parte baja de la vaguada. Tenía otro edificio auxiliar que era absolutamente ciego, que estaba construido con chapa de zinc, que estaba como incrustado en el terreno, como esta instalación de Michael Heiser, en el que hace una perforación, una excavación, y deposita un objeto diferente en la excavación, ¿no? Como estos muros de hormigón con una textura muy potente en comparación con la caja esta de chapa de zinc. Bueno, voy a ir muy rápido. Esta es en Almería, en La Chanca, en una situación en la que nos encontramos. Bueno, era un juego de cómo manejar las geometrías, ¿no? Entre el orden y lo aleatorio. Lo que había existido históricamente en La Chanca era un barrio así, un barrio de pescadores, que era pobrísimo, pero con una gran dignidad. Pintaban las casas con los colores que pintaban los barcos, eran casas medio cueva, y esto había desaparecido, y era construir en el mismo lugar, y queríamos imbuirnos del espacio. Esta instalación de Ca l'André, en el que las piezas están como arrojadas de una manera aleatoria, nos interesaba. Queríamos llegar a un resultado que fuera de este tipo, esta maqueta, ¿no? Que las piezas están arrojadas de manera aleatoria. Para eso pensábamos en este cuadro en el que el hombro de la mujer tiene un tejido que tiene una trama de rombos, pero al depositarse en su hombro, en este caso en la topografía, esos hombros se deforman y generan, bueno, con un módulo absolutamente regular, la geometría nos ayuda a generar disposiciones de geometrías de este tipo, como este cuadro de Palazuelo.
¿no? Entonces conseguimos un resultado al final como de este tipo. Aquí en los ejemplos que he puesto antes, bueno, no sé si del todo, si de una manera muy ordenada, habla como de una lectura de qué ocurre en el lugar, qué pide en el lugar y cómo se responde, con qué arquitectura se responde, ¿no? Pero hay otras veces que eso no sucede, así que uno quiere imponer unas ideas previas a un lugar, pero haciéndolo también con sensibilidad y con tal. En esta instalación de Walter de María, que está en el medio oeste americano, Walter de María se pasó 8 años buscando el lugar adecuado para poder hacer esta instalación. Es decir, él tenía lo que quería conseguir y el lugar no le daba las claves, sino que él era el que imponía las claves en el lugar y tenía que encontrar el lugar adecuado para hacerlo, ¿no? Entonces, esto que son 400 postes que todos tienen la misma altura, tiene que estar en un lugar que haya una excepcional actividad meteorológica de rayos y truenos, porque la idea es que cuando esos producen los TALA, como todos tienen la misma cota de coronación, caen aleatoriamente en uno de ellos y de esos se transmiten a los otros, generando un espectáculo de luz. Entonces, en este caso, digamos, aplicamos, el signo de los tiempos va por lo ligero, ¿no? El filósofo francés Lipovetsky habla que sí, que el símbolo de los tiempos, lo que caracteriza estos tiempos es la ligereza, ¿no? Las cosas se mandan, imágenes que enseguida caducan, mensajes de WhatsApp rápidos, las cosas dejan de tener su profundidad para ser cambiantes, mutantes, que cada vez se van. Entonces, traigo 3 ejemplos de arquitectura que buscan lo ligero, ¿no? En este caso, que es el estadio de Vallehermoso de Madrid, el estadio de atletismo, en el que lo que se hace es que se modela la topografía, construyendo un espacio en el que está el graderío y la cubierta y un pabellón de calentamiento. Son elementos ligeros, como que lo que buscábamos es que como que flotaran en el aire encima de una topografía tal. Bueno, también hacíamos que fuera el color verde, como queriendo que dentro de Madrid hubiera un corazón verde como una recreación de la naturaleza. O en Londres, que es un edificio industrial, bueno, que tiene una parte anterior del siglo XVIII, pero su parte de adelante era como industrial de los años 40 o 50. Había que rehabilitarlo para un uso en el que tiene también un cierto carácter efímero, que es coworking y que más tal. Entonces, la fachada que proponíamos es una fachada de un material ligero, de TFE, que permite unas transparencias, unas tal. La estructura antigua del edificio es esta que vemos aquí, delante tiene la fachada, todo está construido con materiales como reciclables, reciclados y tal, es el color, los espacios son transformables, las mesas y las lámparas están colgadas de cables y se recogen en el techo, las mesas de trabajo sirven como contraventanas y permiten que el espacio pase de ser por el día un espacio de coworking, de trabajo, para ser un espacio de eventos por la tarde y por la noche. Entonces, digamos, las cosas no son permanentes, no son pesadas, las cosas son ligeras. Las cosas son ligeras y tienen color, ¿no? Entonces, las cosas se cambian, el color se cambia, ¿no? Vemos como... O esto en Ibiza, en Jesús, es un centro sociocultural. Aquí teníamos las dudas, estuvimos viendo los muros de piedra, la arquitectura fenicia, el no sé qué tal, pero decidimos que estaba en un barrio en el que ya el carácter se haya perdido, están las afueras, tal. Vamos a proponer un edificio que acoja al visitante, que le dé la bienvenida, que le invite a entrar, que sea transparente, que sea flexible, que sea entretenido. Y nada, pues muchas gracias. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Si queréis, abrimos ahora un turno de preguntas. Si alguien quiere
preguntar algo o hacer algún comentario, pues estamos a vuestra disposición los tres. A ver. Bueno, gracias por la conferencia, que ha sido muy enriquecedora y muy inspiradora. Me gustaría preguntar si puede contar un poco más sobre el proceso constructivo de este edificio y todos esos encuentros con la lava, lo que no toca, lo que toca, lo que cubre, lo que está delante, lo que está detrás. Contar un poco esa cocina constructiva que siempre es difícil de llegar a ella. Aquí Gracias. lo primero que hicimos fue que, claro, la lava no es muy distinta a la que está arriba, que está oxidada, y tiene líquenes en la cara que está expuesta a los vientos húmedos. Entonces, lo primero que hicimos es acotar el lugar de actuación, quitar las piedras más significativas, las que estaban más tal, y las acopiamos en un lugar, ya no me acuerdo dónde las acopiamos, pero se acopiaron ahí todas las piedras durante la obra. Se ejecutó la obra, claro, la cimentación es llegar a la roca, vamos, encuentra siempre un sustrato suficientemente duro debajo. Está construido, digamos, con cuidado, pero con técnicas absolutamente normales, o sea, son estructura de hormigón armado, muros de bloque de hormigón, encalados, enfoscados y encalados. Luego el tema de instalaciones, pues había una fosa séptica muy moderna en esos momentos, que no sé, que ya se habrá quedado hiperantigua, ¿no? En la que el agua que emitía afuera era un agua ya casi depurada, ¿no? Es decir, tenía un grado de importante. Y nada, y entonces, bueno, se acotó perfectamente el espacio de actuación, intentando no afectar a lo que en donde no se tocaba, y una vez, siempre con un poquito de margen, evidentemente, y una vez que se iba acabando la obra, las piedras esas que estaban acopiadas se volvieron a colocar. Y era lo que decía al principio, eso que vinimos aquí, nos subimos a las excavadoras y a los operarios, pues venga, esta me la pones aquí, esto me lo pones allí, empuja aquí, esto queremos que tenga esta conformación, esto otro, aquí que levante un poquito más, y entonces íbamos disponiendo los distintos elementos, ¿no? Es decir, en cuanto a construcción, pues eso, pues yo creo que es muy sencillo. Contamos, pues eso, con una empresa constructora que fue capaz de conseguir. Yo creo que además era un momento en el que los oficios tradicionales todavía tenían una cierta vigencia, entonces la madera pues está bien trabajada y es tal, los aceros, o sea, incluso bueno, lo que contaba antes de conseguir esa puerta, que tiene un gran par de fuerzas, el que su sistema de giro es el que se utiliza en motores de barcos o de hélices de barcos, no sé, vamos, en bronce y tal. Y no sé si con eso contesto a tu pregunta, pero pues nada, si alguna más, o entonces ya, pues nada, muchísimas gracias a todos. Lo que vamos a hacer ahora es que recorremos un poco el edificio. Yo creo que el recorrido lo podemos hacer charlando, sin un orden excesivamente prefigurado, ¿no? Según nos vaya apeteciendo, vayamos encontrando la oportunidad, ¿no? Pues nada, muchas gracias.